Gracias a Dios por este maravilloso tiempo que hasta ahora hemos pasado. Sabemos que seguiremos adorando a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, nueva vez. Dios y Padre nuestro, estamos muy agradecidos de ti por tu cuidado y tu presencia en medio nuestro, por guiar esta reunión, por usar a diferentes hermanos y hermanas para ministrar en esta mañana. Nosotros, oh Señor, te rogamos, ahora que vamos a abrir tu santa y bendita palabra, esperamos que tú nos uses para tu gloria y que los hermanos sean edificados y los amigos que están aquí sin Cristo puedan escuchar el mensaje de vida que cambia y transforma. Así que en esta mañana, Señor, te imploramos que tu Santo Espíritu sea moviéndose y paseándose sobre esta reunión y ahora, al abrir tu palabra, que nos impacte a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En 1988, un pastor de Corea del Sur predicó con fuerza que Cristo volvería ese mismo año. Miles de personas lo creyeron. Algunos dejaron sus trabajos, otros vendieron sus casas, sacaron a sus hijos de la escuela y muchos se encerraron a orar y a ayunar, esperando ser arrebatados por el Señor. Llegó octubre, pasó el mes y ustedes saben que Cristo no vino, ¿verdad? Muchos quedaron decepcionados, burlados y confundidos. Pero lo más triste de este episodio no fue que simplemente se equivocaron con la fecha. Lo más triste fue que muchos volvieron a sus vidas anteriores como si nada hubiera pasado. Si recibieras un mensaje de texto o una llamada donde te dicen que Cristo viene la próxima semana, te pregunto, ¿qué harías que no estás haciendo en la actualidad? ¿O qué dejarías de hacer que estás haciendo y que a Dios no le agrada? ¿A quién llamarías? ¿Con quién querrías pasar esos últimos días antes del regreso de Cristo? Si bien es cierto que nosotros conocemos y predicamos que Cristo viene, muchas veces en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, actuamos como si Él no fuera a regresar. La iglesia ha perdido la expectativa del regreso de Cristo. La Biblia nos dice vez tras vez, una y otra vez, que Cristo viene. Entonces, ¿cómo nosotros estamos actuando ante esa realidad que ha de acontecer? El mundo se prepara para la visita de presidentes, de reyes, de celebridades, de personalidades importantes. Pero muchos cristianos están dormidos ante la venida del Rey de Reyes. Un autor escribió hace un tiempo, puede ser que la iglesia de hoy en día esté tan atrapada por las preocupaciones materiales y seculares que el interés en la segunda venida de Cristo ya va reduciéndose al segundo plano. Puede ser que muchos cristianos ya no creen en un regreso literal de Cristo. Puede ser que muchos que sí creen en un regreso literal han proyectado dicho evento tan hacia el futuro distante que ya no viven ante la anticipación de dicho regreso. Sea cuales fueren las razones, la pérdida de una anticipación vital y viva
en la venida de Cristo es señal de una enfermedad espiritual muy seria en la iglesia. Si bien puede haber diferencias entre nosotros, decía ese hermano, respecto a varios aspectos de la escatología, todo cristiano debería estar ansioso, con ansias, esperando el regreso de Cristo. Y debería vivir a la luz de esa gloriosa expectativa. De modo que, mis queridos hermanos y amigos, a la luz del regreso de Cristo, actuemos como debemos. A la luz del regreso de Cristo, actuemos como nosotros debemos. La gran pregunta entonces es cómo nosotros debemos actuar, cómo debemos vivir ante la expectativa del regreso de Cristo. En primer lugar, animándonos al amor y a las buenas obras. Nos dice Hebreos el capítulo 10, versos 24 y 25, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Si pueden poner el pasaje de Hebreos en la proyección. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Aquel día, hermanos, se acerca. Está pronto a suceder. Como nosotros decimos en buen dominicano, está a la vuelta de la esquina. Nosotros encontramos aquí una tremenda exhortación ante la realidad del regreso de Cristo. La expectativa de ese día debe producir en nosotros un ánimo, un estímulo, una provocación al amor y a las buenas obras. Mientras que el mundo está inmerso en su propia agenda, en hacer avanzar el amor propio, el egoísmo, nosotros en cambio debemos hacer todo lo contrario. El desaliento causa lamentablemente separación. Es por ello que vemos con frecuencia como un hermano o una hermana desalentado, en vez de ser el primero en llegar a la iglesia, deja de congregarse. Satanás sabe muy bien que tener un cristiano desanimado es casi mantenerlo alejado de la comunión con los hermanos. Por eso, queridos hermanos, es tan importante, es tan urgente el congregarse como se nos exhorta aquí. Porque es en el contexto reunido, es en el contexto de la iglesia donde usted y yo principalmente somos estimulados al amor y a las buenas obras. En su casa usted podrá escuchar algunas cosas, pero es aquí, en el pueblo reunido, que usted va a ser estimulado al amor y a las buenas obras. Escribió alguien, esta actividad unos a otros es una actividad mutua, una en que los creyentes se animan unos a otros, no una en que los líderes dirigen al resto, sino una en que todos nos animamos unos a otros. El amor que debe mostrar todo cristiano ante la venida de Cristo es ese amor que se entrega. Ese amor necesita ser estimulado, al igual que a las buenas obras, aquellas acciones que busquen el bien del prójimo. El amor y las buenas obras son como una matita a la cual hay que echarle agua para que crezca. Hay que cultivarla, hay que alimentarla. Nuestro amor por los hermanos nos va a llevar a realizar buenas acciones que lejos de la iglesia no podremos practicar. Lejos de la comunión con los hermanos,
la práctica del amor y las buenas obras será muy difícil. Porque es en el contexto de la iglesia donde nosotros conocemos las necesidades, donde nosotros nos enteramos de las necesidades, donde nosotros podemos ver a nuestros hermanos, donde podemos abrazar a nuestros hermanos, donde podemos darle la mano a nuestros hermanos, donde podemos ver cuáles son sus necesidades. Mis queridos hermanos, mientras se acerca el día del regreso de Cristo, deberíamos estar más comprometidos con el compañerismo entre el pueblo de Dios, no dejando de congregarse. Ante esa venida gloriosa de Cristo, en vez de nosotros estar en nuestras casas perdiendo el tiempo muchas veces, debemos más estar en la iglesia congregados, a través de las diferentes reuniones que la iglesia celebra para alabar el nombre del Señor. Te animo a que tú muestres ese amor y esas buenas obras a tus hermanos. Congrégate, asiste a las reuniones de tu iglesia y no seas un cristiano dominguero. Porque ahora, más que nunca, se ha hecho de moda el que los hermanos en ocasiones asisten solamente el domingo, pudiendo asistir en la semana. Y eso ocurre aquí. No ocurre allá, ocurre aquí. Y debemos evaluarnos nosotros mismos. ¿Cómo nosotros estamos comprometidos con nuestra iglesia local? Debemos evaluar nuestro corazón. ¿Qué estamos nosotros haciendo? No es que debamos estar en todas las reuniones y actividades, pero el problema es que muchos, en ocasiones, están en muy pocas. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude a examinarnos. En estos días veía a un hermano y su esposa, me impactó eso tremendo. Cómo después de realizar una actividad social, vinieron a la iglesia, así vestidos como estaban. Y usted diría, pero esa no es ropa de la iglesia, ¿qué? Bueno, ellos vinieron, asistieron. Que ellos querían estar reunidos, escuchando la palabra. Entonces, en vez de criticar, nosotros debemos alabar esas acciones. Porque ante el regreso de Cristo, debemos estar más unidos, debemos estar más congregados, debemos estar más estimulándonos al amor y a las buenas obras. En segundo lugar, ante el regreso de Cristo, nosotros debemos alentarnos los unos a los otros. Nos dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, de confusión. Vivimos en un mundo lleno de muerte. El pecado ha producido y sigue produciendo muchos males en nuestra sociedad. Lamentablemente, los creyentes no somos la excepción. Vemos como a veces los creyentes somos los que más sufrimos, mientras que muchos que están alejados aparentemente les va bien, aparentemente avanzan y no sufren. El regreso de Cristo, queridos hermanos, trae consuelo y esperanza al alma y a la iglesia. Pablo, en este pasaje que hemos leído, acababa de hablar de que si bien es cierto que el creyente puede llorar y entristecerse ante la pérdida de un ser querido, no debe hacerlo como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque en el glorioso regreso de Cristo habrá resurrección para los muertos en Cristo y transformación de los que estén vivos. Así que después que esto ocurra, nosotros estaremos por siempre con el Señor. La verdad del regreso de Cristo
por su pueblo, y la eterna unión de Jesús y su pueblo debe ser una fuente de aliento para los cristianos. Esta fuente de aliento proviene primeramente de nosotros conocer las promesas de Dios y ocurre nuevamente, principalmente en el contexto de la iglesia reunida. Usted ve, hermano, cuán importante es que la iglesia se reúna, porque la iglesia no solamente se reúne para adorar a Dios, para glorificar el nombre de Dios, para recordar a Jesucristo. La iglesia se reúne también para animarse los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros, para animarnos a las buenas obras, para animarnos al amor. No sé si le ha pasado a usted que usted llega a la iglesia en ocasiones triste, porque es normal, no siempre uno viene gozoso y feliz a la iglesia. Hay ocasiones en que uno viene con tribulaciones, cansado, con el corazón roto. Y luego de que se termina el servicio, luego de que adoramos todos juntos, luego que escuchamos la palabra, somos grandemente animados. Y es que, hermanos, estamos en un mundo lleno de dolor. Eso es una triste realidad. Mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, eso seguirá reinando. Pero yo quiero que leamos lo que Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 21. Luego que Cristo regresa, nos dice allí la palabra, capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermano, nosotros que sufrimos, tú que quizás estás pasando por una enfermedad en estos momentos, por una tribulación económica, por una prueba de cualquier índole, mira lo que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira lo que dice el verso 4, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, en el cielo no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Qué palabras para ser alentados en esta mañana, para nosotros cobrar ánimo en esta mañana. Es cierto, queridos hermanos, que los dolores y las aflicciones del tiempo presente, que pueden ser muchas, de muchas maneras, de diversas maneras, en nada se comparan con la gloria que nos espera. Eso fue lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones de ahora, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada se compara, por más que suframos en este mundo, nada se compara con esa gloria postrera que nos espera. Así que, hermanos, ¿qué debemos hacer? Alentarnos, consolarnos con estas promesas que Dios ha dejado en su palabra. Debemos animarnos los unos a los otros. Cuando un hermano está pasando por una situación, cuando un hermano ha perdido un ser querido, cuando un hijo se ha rebelado, cualquier situación, hermano, en la palabra nosotros encontramos el aliento necesario para nuestra alma en el diario vivir. ¿A quién tú puedes alentar con esta verdad? ¿A quién tú puedes alentar con estas verdades? Así que yo te animo que uses tu boca para bendecir y no criticar, para consolar, para animar, en vez de, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué fulano esto? ¿Será que esto, aquello? Usa tu boca para consolar y animar a los creyentes en medio del pueblo. En tercer lugar, hermanos, ante la venida del regreso
de Cristo, ante el glorioso regreso de Cristo, debemos vivir en santidad y piedad. Nos dice Tito, el capítulo 2, verso 11, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando ¿a qué? A la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El tema en este pasaje es la gracia de Dios. Es como esa gracia de Dios se ha manifestado, es lo que esa gracia produce en la vida de los creyentes. La gracia de Dios no es más que el favor de Dios. Esta gracia que nos salvó al principio nos ayuda a vivir en el presente para gloria de Dios. La gracia de Dios es como un maestro que nos guía, que nos dirige a abrazar aquellas cosas que a Dios le agrada y a rechazar aquellas que Dios rechaza. Esta gracia nos ayuda en la edad presente. La gracia de Dios, mi hermano, te ayuda, me ayuda en esta era presente a vivir de una manera prudente, a vivir de una manera justa, a vivir de una manera piadosa, pero también nos ayuda a renunciar a la impiedad, a renunciar a las cosas mundanas, a renunciar a aquellas cosas que a Dios no le agrada. La gracia de Dios nos enseña a vivir en este siglo justa y piadosamente. Y debemos vivir sobriamente, debemos tener autocontrol, debemos vivir justamente respecto a las personas que nos rodean. Y debemos vivir piadosamente respecto a Dios. Una vida de piedad, una vida de entrega total a Él y de rechazo hacia el pecado. De modo que nosotros vemos que la gracia de Dios es como ese motor que nos impulsa al camino correcto, desechando los hoyos y las grietas del pecado mientras avanzamos en el trayecto, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. El cristiano debe vivir activamente esperando el regreso de Cristo. Alguien escribió, Él vino la primera vez a una crucifixión. Él vendrá la segunda vez a una coronación. Él vino la primera vez a un árbol. Él vendrá una segunda vez a un trono. Él vino la primera vez en humildad, Él vendrá una segunda vez en gloria. Él vino la primera vez y fue juzgado por el hombre. Él vendrá una segunda vez para juzgar a todos los hombres. Él vino la primera vez y compareció ante Pilato. Él vendrá una segunda vez y Pilato tendrá que comparecer ante Él. Nos dice la palabra, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, han de pasar. ¿Cómo entonces no deberíamos nosotros andar en una manera piadosa en nuestro diario vivir? Y dice Pedro, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y escucha esto, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en lo cual mora la justicia. Por tanto, oh amado, concluye él, estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados
por Él sin mancha e irreprensible. Así que la expectativa del regreso de Cristo produce en esta era presente una vida de piedad y de santidad. También, en cuarto lugar, la expectativa del regreso de Cristo nos debe movilizar a la acción. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, allí leemos: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí, dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Evidentemente que en este pasaje nosotros no encontramos que se mencione la venida de Jesús directamente. Sin embargo, nosotros encontramos lo que se ha conocido como la Gran Comisión, que es el llamado de Jesús a su pueblo para que su pueblo vaya y predique la palabra y haga discípulos hasta el fin del mundo. En otras palabras, hasta que la historia termine y Cristo regrese. Desde que Jesús resucitó, dejó una encomienda clara a sus discípulos: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. En este tremendo pasaje nosotros podemos ver que Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y bajo su autoridad entonces envía a sus discípulos para que vayan por todas las naciones y hagan discípulos en dependencia de la Trinidad. Así que, hermanos, a la luz del regreso de Cristo, nosotros debemos vivir activamente cumpliendo la misión, haciendo discípulos para la gloria de Él. Hermanos, la misión de la iglesia es hacer discípulos, no meros conversos o seguidores. Si bien es cierto que nosotros tenemos el llamado de evangelizar, pero cuidado con pensar que eso es todo. El evangelismo es una parte importante del hacer discípulos, pero el llamado de Cristo es aún mayor, es hacer discípulos. El discípulo se convierte en un verdadero discípulo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, que puede ser enseñada de diversas formas. El hacer discípulo conlleva e involucra todos los diferentes servicios de enseñanzas que esta iglesia tiene. ¿Por qué? Bueno, porque el discipulado tiene que ver con enseñar. Así que todo lo que esta iglesia hace para enseñar la palabra de Dios es parte del discipulado. Además, el discípulo de manera personal o el discipulado de manera personal involucra una vida impactada por la palabra de Dios que busca impactar a otras a través de la misma palabra. El llamado a ser discípulos es un llamado a todos. Cuidado con pensar que es un llamado a algunos. El llamado de Cristo a ser discípulos es para todos nosotros, no solo aquellos que conocen profundamente la palabra. Es un compromiso que debe hacer todo creyente, porque si te dispones y le pides al Señor que te ayude a multiplicar lo que tú has aprendido, es muy probable que encuentres a otra persona a quien enseñar. No importa si tú sabes mucho o poco. Los mayores, que en ocasiones dicen que ya están viejos para hacer algo en la congregación, déjame decirte que tú puedes tomar a otros más jóvenes y enseñarles la palabra. Tú puedes tomar a otros más jóvenes y enseñarles tu vida, transmitirle tus experiencias, lo que tú has vivido, enseñarle el camino del Evangelio.
Y tú no tienes que tener 30, 40, tú con 60, 70, 80 lo puedes hacer, si te dispones y le pides a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en la iglesia necesitamos, como dijo alguien, la fuerza del joven, pero también la experiencia del viejo. Así que si tú, mi hermano o mi hermana, tomas a alguien más joven que tú, o alguien de tu edad que es menos maduro, y le enseñas la palabra y se reúnen para estudiar la palabra, eso es hacer discípulo. Es parte del hacer discípulo y es una responsabilidad, como decía, de todos. Los discípulos se hacen a través de la enseñanza. Esta enseñanza no es solamente con palabras. Esta enseñanza es bajo la autoridad que Jesús nos ha dado. Él estará presente con su pueblo hasta que el trabajo de hacer discípulos esté terminado, hasta el fin del mundo. Jesús nos ha enviado con una misión que tenemos que cumplir, pero no estamos solos. Él está con nosotros. La promesa de su constante presencia es más que suficiente para fortalecernos y guiarnos mientras nosotros obedecemos el mandato de ir y hacer discípulos. Así que, iglesia, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Nosotros debemos convertirnos en una iglesia discipuladora, que veamos con un alto grado de responsabilidad el hacer discípulos, el cumplir con la misión y trabajar en la obra del Señor. Porque Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, precisamente luego de hablar del regreso de Cristo y la victoria del cristiano, Pablo escribió: así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Mira que me llama la atención cómo Pablo escribe estas palabras, como decía, después que habla del regreso de Cristo. Es decir, que ante la expectativa del regreso de Cristo, usted y yo debemos estar firmes y constantes, siempre trabajando en la obra del Señor, sabiendo que ese trabajo va a ser un día recompensado. Va a ser un día que vamos a recibir nuestras recompensas. Modo de ir concluyendo, cuando el presidente de la nación anuncia que va a ir a una provincia, a un pueblo, imaginemos que anuncia que viene para Puerto Plata, todos sus adeptos, sus seguidores, se preparan para esperar al presidente. Algunos se compran su chacabana blanca si no la tiene, porque ese es el protocolo. En esas visitas, el presidente puede anunciar cosas beneficiosas para el pueblo, para la ciudad. Algunas se cumplen y otras no, como sabemos. Pero todos están expectantes ante la llegada del primer mandatario de la nación. Policías por aquí, policías por allá. Y usted dice: oh, pero parece que viene una autoridad grande, que veo muchos policías en la calle. El pueblo está por ver lo que trae el presidente. Y el presidente visita, dura varias horas y se va y sigue su ruta. Hace 2000 años, queridos hermanos, Cristo nos visitó por primera vez.
Y su visita trajo incontables e innumerables bendiciones para su pueblo. Solo duró físicamente 33 años con nosotros. Se fue y dijo que volvería. Cuando Él vuelva, su pueblo, nosotros nos reuniremos con Él. No por un día o por 33 años, ni siquiera por 1000 años. Nuestra reunión con Él será por siempre y para siempre. Así que mientras Él vuelve, actuemos como debemos. Actuemos como verdaderos hijos de Dios. Actuemos como verdaderos hijos de la luz. Ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche, mi hermano, la noche está muy avanzada. El día se acerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías ni borracheras, ni en pecados sexuales, ni desenfrenos, ni en peleas, ni envidia. Más bien, vistámonos del Señor Jesucristo y no hagamos provisión para los deseos de la carne. Querido amigo, que estás aquí sin Cristo, la Biblia dice en el último capítulo, en Apocalipsis, verso 22, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el mensaje para ti, mi querido y apreciado amigo. Tú tienes sed. Así que la invitación es que te levantes y tome del agua de la vida, que es Cristo. Y esta agua está disponible para ti gratuitamente. Es un agua que tú la puedes tomar y beber sin límites. Tú que estás ahí, que quizás nos visitas, que muy probable tienes un tiempo viniendo, este mensaje es para ti. Ven y bebe del agua gratuitamente. Porque si Cristo viene o partes de este mundo sin Cristo, te espera la condenación eterna, alejado de Cristo por siempre y para siempre. Y como decíamos el miércoles pasado, lo peor para una persona en el infierno será estar eternamente separado de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi amigo, ven a Cristo ahora. Querida iglesia, allí mismo también se nos dice: el espíritu y la esposa dicen, ven. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y hermano, te pregunto, de corazón, ¿tú puedes expresar estas palabras? Sí, ven, Señor Jesús. De corazón, de verdad, de veras, tú puedes decir en tu corazón, sí, ven, Señor Jesús. La esposa dice, ven. Hermanos, que esa sea nuestra oración constante, que esa sea nuestra oración diaria, que podamos decir con todo nuestro corazón, todos los días, sí, ven, Señor Jesús.